recordatorio, vamos a hablar de la última clase donde habíamos compartido con ustedes un modelo de un relé electromecánico, ¿no? Este relé que tiene la característica de relé instantáneo. Hemos explicado de que tiene una parte móvil que está ligada a unos contactos tipo NA, normalmente abiertos, o NC, normalmente cerrados. Hemos diferenciado dos modelos, es el tipo armadura, tipo palanca, es una pieza que se mueve y hace el cambio de estado de estos contactos auxiliares. Y otro modelo que es parecido a un émbolo, ¿no? Un pistón tipo solenoide, donde la fuerza de restitución, digamos, para volver al reposo, es a través de la gravedad, ¿no? De la parte móvil. En el otro modelo, la fuerza de restitución está a cargo de un resorte, ¿no? Este resorte hace de que vuelva a la posición de reposo cuando desaparece la señal eléctrica en la bobina. Esta transición es instantánea, es rápida, de ahí que tiene el nombre, ¿no? de relé de sobrecorriente instantáneo. Hemos mencionado también que las características constructivas del relé hace que tengamos un tiempo mínimo de operación. Hay temas de inercia, hay temas de resorte que hay que vencer. Por tanto, este relé tiene una corriente mínima para operar. Entonces, básicamente, esta corriente mínima de operación depende de aspectos constructivos del propio relé, como de la fuerza antagónica que hace que el relé vuelva a la posición de reposo. Creo que hasta aquí hemos llegado y no había más consultas. Bien, hoy vamos a hablar del otro relé electromecánico también, pero que tiene una respuesta en el tiempo inversamente proporcional a la corriente, ¿no? Entonces, hemos diferenciado relés temporizados de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso. Depende de las características constructivas. Este relé básicamente funciona gracias a un principio de inducción de las máquinas o de los motores asincrónicos. Los motores asincrónicos requieren de un campo magnético rotatorio, o un campo magnético con un desfase entre ellos, entre los dos campos. Entonces, este es un motor elemental, digamos, de un relé que es muy similar al disco que tienen los medidores de energía, también electromecánicos, ya también están en desuso, pero sin embargo existen todavía en varios domicilios este tipo de relés. Entonces es un disco que tiene que girar y este movimiento rotatorio está ligado a un contacto móvil que tiene que desplazarse. Entonces hay un desplazamiento que lleva un tiempo y ese es el tiempo que tiene que transcurrir hasta que el relé tome acción. Por tanto, vamos a analizar un poco este principio de funcionamiento, ya que decíamos que los relés electrónicos lo que hacen es emular estos hechos. Si tomamos en cuenta dos campos magnéticos sobre en este caso es una lámina de aluminio, un conductor eléctrico, entonces hay una fuerza que se produce al interior de este disco. Entonces vamos a un poco agrandar esto para que vean con más detenimiento.
Ahí pueden observar, tenemos dos campos magnéticos, dos flujos de campo magnético que tienen que ser variables en el tiempo, necesariamente. Si son variables en el tiempo, alrededor inducen corrientes en el disco. Por ejemplo, el flujo 2 variable en el tiempo produce una serie de corrientes circulares alrededor de este flujo, y uno de ellos es justamente esta corriente debida al flujo 2. Asimismo, hay otro flujo magnético obrando sobre el mismo disco, variable en el tiempo también, y que va generando corrientes circulares, digamos, alrededor del flujo, y uno de ellos, el que está justamente en el punto donde está el flujo 2, hay una corriente, la corriente debida al flujo 2. Entonces, noten que en cada uno tenemos flujo, corriente, flujo 1 y corriente debido al flujo 2. Por la ley de Lorentz, aquí se produce una fuerza. Tenemos un flujo, tenemos una corriente y hay una fuerza. El sentido tiene que ver con la regla de la mano derecha. Fuerza 1. Asimismo, tenemos una fuerza 2 debida al flujo 2 y la corriente I1 debido al flujo magnético 1. Entonces aquí tenemos dos fuerzas. Estas fuerzas van a interactuar y son responsables de que el disco empiece a girar en alguno de los sentidos. Depende del resultante. Eso es básicamente el principio de funcionamiento de nuestro motor elemental, que es el disco. Tenemos dos flujos magnéticos variables en el tiempo. No son simultáneos, son variables en el tiempo. Inducen corrientes en el disco de aluminio. Esas corrientes, al estar bajo el efecto de un flujo magnético, se generan fuerzas electromagnéticas, ¿no? El sentido depende de la regla de la mano derecha. Es un producto vectorial entre corriente y densidad de flujo. Matemáticamente eso se puede representar a través de una proporcionalidad. Noten que la corriente variable en el tiempo debida al flujo 1 es igual a la variación del flujo respecto del tiempo. Es proporcional. Si esta variación, que es la derivada del flujo, aplicamos la derivada, tenemos entonces que esta corriente varía según el coseno de omega t. Y tenemos un valor máximo. Asimismo, tenemos la corriente debido al flujo 2, pero vemos que no están en el mismo lugar estos dos campos, sino están distantes, están desfasados en un ángulo θ. Entonces están las corrientes presentes, pero en diferentes lugares porque hay un desfase en este ángulo θ. Decíamos también que por la ley de Lorentz, la fuerza existente es proporcional al flujo de la corriente por el flujo magnético. En el otro punto de aplicación, también hay una fuerza que hemos llamado F2, que sería proporcional al producto del flujo 2 por la corriente debida al flujo 1. Estas dos fuerzas interactúan y tenemos una fuerza resultante. Entonces vamos a hacer una aplicación matemática diferente. Vamos a hacer por su ecuación, reemplazar corriente por su ecuación, flujo 1
y la corriente I2 por su ecuación. Entonces, haciendo ese reemplazo, ya tenemos aquí el flujo, que es esta función, por la corriente debida al flujo 1, que es esta otra, que ya están explicados más arriba, y la diferencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos una relación matemática muy conocida por nosotros, y es la diferencia, el seno de la diferencia de dos ángulos. Si hacemos la operación, es seno de x coseno de y menos coseno de x seno de y. En este caso, x y tienen valores ya definidos, ¿no? X sería, por ejemplo, omega t más tita, y y sería omega t. Entonces, viendo la equivalencia trigonométrica, al final podemos concluir de la fuerza resultante al producto de los flujos máximos por el seno del ángulo que separa, que distancia a estos dos flujos. Ese ángulo está por aquí, que es proporcional. En conclusión, si tenemos dos flujos magnéticos desfasados en un ángulo θ, estos van a generar un torque en el motor, en este caso en el disco. Ese torque es proporcional al producto de los valores máximos de los flujos por el seno del ángulo que los separa. De esto tenemos entonces una rotación de nuestro disco. Lo importante es que este disco empiece a girar, y el tiempo que demore en que el contacto móvil se mueva y llegue al contacto, ese tiempo es ajustable a través de un resorte, un parantagónico tipo espiral que va a estar en lugar de nuestro disco. Es así de cómo funciona el motor elemental, que se ha usado bastante en su. Ahí está claro el comportamiento. Es el motor de un relé 51, una instantáneo que temporal. Tomas nota, está un dial en justamente los tabs para poder ajustar la corriente de nuestro relé. Tener aluminio sobre el que actúa el campo magnético. Empieza a girar el disco debido a un principio de inducción electromagnética. Y noten, tenemos aquí un contacto móvil. Esto empieza a girar hasta topar, hasta llegar al contacto fijo. Se cierra el contacto y bueno, hay una operación del circuito de control que puede conllevar a la apertura de un interruptor, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos un cursor, un dial, que está ligado a un muelle, a un resorte tipo espiral, para poder ajustar el tiempo, ¿no? Ajuste del tiempo. En la lámina anterior dijimos que tiene que haber dos campos magnéticos desfasados. Eso significaría que aquí pongamos dos bobinas, una de la fase A y otra de la fase B, por ejemplo. Ahí tenemos dos campos magnéticos desfasados.
Pero en el ZL tenemos solamente una bobina. Y el motor elemental funciona gracias a la ley de Lenz que ocasiona o que se presenta en esta bobina llamada bobina de sombra. Es un anillo cortocircuitado de una parte del polo. Este detalle constructivo hace de que tengamos un flujo variable en el entrehierro, un barrido, si vale el término, del flujo magnético. Gracias a ese barrido también tenemos un par motor y hace que esto empiece a girar. Al igual que los motores de inducción, cuyos arranques con bobinas de sombra. ¿No? La bobina de sombra es muy popular en los motores. Ustedes han tenido que ver en la máquina, en la materia de máquinas inducidas en el anillo. Esta corriente inducida hace que tengamos el efecto Lenz, es decir, hay una oposición al campo magnético. En un instante habrá más flujo a través del anillo cortocircuitado, en otro instante habrá menos flujo. Ese tipo barrido, digamos, de una mitad a otra mitad del polo magnético, hace de que exista inducción en nuestro conductor, en nuestro disco de aluminio. Entonces, ese principio es bastante elemental y es eso que aprovecha nuestro relé. Entonces, ojalá podamos ver un poco más esto con detalle. Si tienen una consulta, no duden en hacerla. Pero han debido ustedes ver el principio de funcionamiento de los motores asincrónicos, tipo jaula de ardilla. Ahí necesitamos una bobina de arranque, una bobina de trabajo. Pero en un motor tipo jaula de ardilla pequeño, ya no es recomendable poner dos devanados, uno de arranque y otro de trabajo, sino el arranque se hace a través de este otro mecanismo, que sería a través de la bobina de sombra. Ese segundo arranque es el que utilizan nuestros electromecánicos. Entonces aquí están los ajustes. Uno, el modo de tiempo, el dial, y otro, el tap. Solamente hay que operar estos dos elementos de ajuste para poder calibrar un relé en un determinado punto. El tiempo y el tap dependerá de los resultados que se tengan luego de un estudio eléctrico, de alguna barra, de algún elemento que queremos proteger. Ya poco evolucionando con el tema de los relés, tuvieron una difusión importante también los relés electrónicos con electrónica analógica. Básicamente, con el descubrimiento, digamos, o con la invención del transistor, la electrónica ha revolucionado bastante. Entonces, ha aprovechado este elemento, ese dispositivo, para poder hacer algunos circuitos electrónicos en base a elementos discretos, como son los resistores, los capacitores, las inductantes. Luego han ido también ya creándose otros circuitos compactos, y uno de ellos es el amplificador operacional, el AMP-OP. Al interior hay bastantes elementos también discretos, pero el conjunto se llama amplificador operacional. Este chip es todavía bastante popular en circuitos, ya que nos permite hacer una serie de operaciones. Las antiguas calculadoras, por ejemplo, estaban en base a los amplificadores operacionales. Noten que podemos sumar, restar señales, podemos comparar las señales, puede integrar o derivar una señal, puede ser un filtro para eliminar ruido, puede ser un amplificador.
o puedo generar algún tipo de señal. Es un elemento bastante versátil, depende de cómo se configura este amplificador operacional. Entonces, los LEDs que es electrónicos estáticos, aquí está mal, estáticos, analógicos, tienen su fundamento en los transistores y los amplificadores operacionales. Este tipo de LEDs han sido bastante difundidos, no tienen partes mecánicas, no tienen partes móviles, no hay problemas de desgaste, por ejemplo, como en el caso de los LEDs electromecánicos. Son silenciosos, diríamos, y claro, tienen una vida útil mayor al de un LED electromecánico, justamente porque no tiene partes móviles. Quizá algún LED auxiliar por ahí para la etapa final, pero el resto es componente electrónico. Sin embargo, ya con los microprocesadores, la electrónica también ha migrado rápidamente a la electrónica digital, donde los relés ya son multifunción. Un mismo relé puede ser programado para actuar de diferente manera. Actualmente son muy difundidos en los sistemas eléctricos de potencia. Se puede utilizar para censar diferentes parámetros eléctricos. También se puede programar para que pueda actuar como elemento de protección, de control, señalización o supervisión finalmente. Notarán que estos relés, como son microprocesadores, en base a microprocesadores, las señales procesadas tienen que ser digitales. Entonces, necesariamente se requieren de unos conversores de señal analógica a señal digital. Las señales analógicas provienen de los CTs y o PTs o también de algunos otros parámetros físicos a través de los transductores. Entonces, todo se procesa a nivel binario, ¿no? Como cualquier microprocesador a nivel binario. Y claro, tiene que estar respaldado con una lógica, con unos algoritmos o programas para que pueda responder a alguna necesidad, a alguna característica del sistema o del circuito de control. Entonces, se puede dotar una serie de bondades a estos relés, ya que pueden almacenar datos, información, y se puede analizar después de una falla cuál ha sido la evolución o la progresión de una falla para poder actuar en consecuencia. Entonces, actualmente esos relés prácticamente están en todos los circuitos de control, protección modernos. Los antiguos se están reemplazando por estos. Y diríamos que es muy fácil, muy simple la instalación. Son pocos cables que hay que utilizar, pero sí requiere de bastante software, ¿no? Cada relé tiene su software. Entonces, hay que manejar este software y además compatibilizar con una lógica de control que se está implementando. Al principio, estos tenían un problema de comunicación, tenían un protocolo de comunicación cerrado, por tanto, eso dificultaba un poco la elección de algún modelo, de algún tipo de relé. Por ejemplo, los relés ABB tenían un protocolo propio, los relés General Electric tenían su protocolo de comunicación propio, otros relés, Siemens, Areva, por ejemplo, tenían sus propios protocolos de comunicación. Por tanto, era un poco difícil que se pueda combinar ese tipo de relés. No se entendían, entre comillas, porque hablaban diferente idioma, tenían diferentes protocolos.
Sin embargo, las empresas, los fabricantes han ido también viendo esta falencia y han superado, ¿no? Han hecho ya protocolos universales de comunicación, de tal suerte que actualmente los relés pueden conversar, entre comillas, entre ellos, ¿no? Ya que tienen el mismo idioma, el mismo protocolo de comunicación. Entonces, estos relés básicamente trabajan con señales analógicas al interior y decíamos tienen que ser convertidas a señales digitales, ¿no? Señales binarios. Para que esto necesitaba conversores que están ya incorporados en los mismos relés. Estos valores digitales se las puede procesar en un algoritmo, se las puede almacenar y luego para poder salir señal al circuito externo se tiene que convertir nuevamente de digital a analógico. Entonces hay diferentes señales, diríamos así, estas tecnológicas, vamos a poner nuestro puntero. Hay diferentes señales de entrada analógica. Aquí, por ejemplo, tenemos una señal de un CT que está ingresando a nuestro relé. Hay otras señales también analógicas, por ejemplo, para tensión. Proveniente de un PT, hay una cierta tensión. Pueden haber más señales, más entradas analógicas para otros CTs, para otros PTs, o señales analógicas para otro tipo de señales físicas, como son temperatura, presión, etc. Estas señales las convierte en digital, hay un conversor analógico digital, los procesa en digital, puede hacer cálculos para ver, por ejemplo, la impedancia, matemáticamente calcula la impedancia con los datos ya conocidos. Esta impedancia las compara con un valor referencial ajustado en el relé y toma acción, ¿no? Entonces tenemos ahora un conversor de digital analógico y hay una señal de salida. Entonces al relé pueden ingresar señales analógicas, pero también pueden ingresar señales digitales para ver estados, por ejemplo, de algún interruptor, estado de algún seccionador. Son señales de abierto cerrado, on off, 1-0, señales digitales. Y claro, puede salir del relé señales analógicas o señales digitales. Ahí está, digamos, la versatilidad de estos relés. Entonces tenemos el funcionamiento básico en base a señales de tensión corriente que son provenientes de los PTs y CTs. Internamente puede calcular la impedancia y con un valor de ajuste de referencia a tomar alguna acción. Entonces digamos que son bastante fiables estos relés. Tienen funciones propias para hacer un autodiagnóstico del relé para ver cómo está operando. Puede registrar en su memoria señales o datos de todos los eventos o disturbios que se han presentado en el sistema. Y bueno, son bastante económicos, ya que son multifunción. Antiguamente había que poner varios relés si queremos proteger con diferentes curvas de carga, curvas de respuesta, por ejemplo. En el caso del relé digital, con una unidad podemos tener todas las funciones. Entonces, quizá esa sea una de las bondades de este relé. Y más aún cuando ya tenemos el protocolo de comunicación estándar, el IEC 61850, que permite que estos relés ya se intercomuniquen entre ellos. Actualmente ya podemos instalar relés de diferentes fabricantes, siempre y cuando cumplan este protocolo de comunicación. Entonces ya no es una limitación, ya no es una condicionante para poder instalar estos relés. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos un
ejemplo de un relé de la familia General Electric es el modelo F60, que es para alimentadores, feeders. Y noten que requiere entrada de una señal analógica proveniente de los CTs. Aquí está un unifilar. Se supone que hay 3 CTs. Puede tener un CT de neutro si es que el sistema tiene un neutro. Puede tener una señal de un PT de línea, señal de tensión. Asimismo puede tener señales del PT de barra. E internamente puede activar, programar diferentes funciones. Las más comunes, el relé de sobrecorriente 50, 51, el 50 BF, que sería break force, falla del disruptor, está ligado al del neutro, frecuencia, sobre y subfrecuencia. Entonces uno puede programar esto de acuerdo a su requerimiento y puede añadir más o menos módulos para poder aumentar desde nuestro relé. Noten también que tiene contactos secos internamente y son parte del circuito de disruptor 52. Aquí, por ejemplo, debido a una señal, este contacto se va a cerrar y va a activar el cierre, las bondas del interruptor 52. En otra condición, este contacto se va a cerrar, auxiliar, disparando, abriendo nuestro interruptor 52. Estas serían señales de salida digital, output. Estas serían input, entradas analógicas. Aquí lo veo, hay salidas analógicas. Podría haber, ¿no? Pero son esas señales: entradas digitales, entradas analógicas, salidas digitales, salidas analógicas. Y hay diferentes modelos para proteger instalaciones ya predeterminadas. Este, por ejemplo, es para proteger un alimentador. Podríamos buscar otros relé. No sé si están viendo la lámina, por favor, el T35. Coméntenme. Hola. No, ingeniero. No, ingeniero. No se ve. Ahora. ¿Se ve la lámina en PDF? No, ingeniero. No, ingeniero. Un ratito. Que al parecer no están viendo esta lámina, les voy a compartir para que puedan revisar, pero es un relé también de la familia General Electric, específico para proteger transformadores.
en este modelo van a observar que es aplicable, ajustable a cualquier tipo de configuración del transformador. Entonces podemos tener protección del transformador propiamente y las señales de corriente pueden ser a partir de la corriente de entrada al transformador y las corrientes de salida. Lo mismo si tenemos varios alimentadores. Y van a ver también que hay funciones específicas para el transformador. Y uno de ellos es el diferencial. El mismo relé entonces tiene la función para poder aplicar a un transformador. Entonces uno ya tiene que ver qué tipo de relé va a implementar, en qué lugar del sistema eléctrico para poder especificar las funciones que debe incorporar, ¿no? Entonces un relé de un alimentador es bastante simple. Un relé para un transformador ya tiene más funciones necesarias. Hay para líneas de transmisión, hay para generación, para líneas largas, líneas cortas. Es decir, hay una serie, una familia de relés que podemos disponer para poder implementar. Entonces voy a compartirles ese gráfico. Parece que no está viéndose el PDF. Puede ser por el formato. Hasta aquí, por favor, si tienen alguna consulta, estamos abiertos. Más bondades sobre este relé electrónico. Noten que estos relés pueden estar enlazados a través de un sistema de comunicación entre ellos. Por ejemplo, aquí tenemos un relé que puede estar instalado en un alimentador. Este relé que puede estar instalado en un transformador. Una línea de transmisión. Son diferentes relés que están viendo diferentes puntos de un sistema eléctrico. Y entre ellos, entre relés, hay un nexo, hay un protocolo de comunicación. Dijimos ya, el protocolo universal es el IEC 61850. Entre relés pueden compartir información, pueden conversar, entre comillas, los diferentes relés. Puede estar instalado en un centro de cómputo para un estudio, un gabinete de ingenieros que están viendo la parte operativa, por ejemplo, de un sistema. Puedes tener un computador local de la misma subestación. O podemos ligar a un sistema de comunicación y tener la misma información en un centro de control, distante. De ahí que las actuales subestaciones ya son telecomandadas. Ya no necesitan operadores en 3 turnos, digamos, en cada subestación, sino basta un guardia para que pueda ver la parte de la seguridad física y el resto es controlado vía control remoto desde una subestación, desde un centro de control. Sin embargo, uno puede ir a la misma subestación con una laptop, se puede conectar en un puerto y tener la información, hacer los trabajos que vea por conveniente, hacer trabajos de mantenimiento, ajuste, por ejemplo, o tener un reporte impreso de la configuración o los datos que habría almacenado nuestro relé. Esto mismo se puede hacer desde una computadora que estaría ligada en un centro, por ejemplo. Hay un ingeniero que está viendo la parte de la supervisión y está ligado al sistema a través de su equipo. O podemos ligar a un módem y a través de un sistema de comunicación tener acceso a algún teléfono celular, de donde también podemos observar principalmente los estados de un interruptor, por ejemplo. También podemos hacer operación, pero a veces por estrategia, el responsable de la operación es una única persona que estaría en el centro de control.
Los demás pueden ser observadores, supervisores, fiscales que están viendo la señal, pero no pueden tomar acción, ¿no? Y estar ligado a un vehículo, un móvil, donde puede estar el técnico de mantenimiento o el ingeniero que ve la parte de protecciones, por ejemplo. Entonces noten que está totalmente intercomunicado el esquema de protección, y eso gracias a la tecnología y a las bondades que tiene los relés electrónicos. ¿Alguien podría decirme cuál sería la falla, la falencia, el riesgo que podría tener este tipo de relés? Carles Terán. Eduardo Moscoso. Ricardo Quispe está por ahí. Mauricio Bazán. ¿Qué debilidad ustedes ven en este tipo de instalaciones? Estamos viendo que es una instalación bastante moderna, tiene bastantes bondades, pero ¿tendrá alguna debilidad? ¿Será un esquema perfecto? Wilson Terán. Gabriela Segales está por ahí. Ya, algún compañero dice que las interferencias pueden afectar al sistema. Puede ser, ¿no? Tenemos que tener garantizada la señal de comunicación. Por lo general, a nivel de líneas de transmisión, se utilizan fibra óptica actualmente. Antiguamente se usaba onda portadora, sistema carrier. Y claro, ahí podemos tener una interrupción del sistema de comunicación si es que se interrumpe, por ejemplo, la línea, o hay un problema en el sistema de comunicación. De ahí que se exige que haya una redundancia. O podemos tener una señal vía radio y en un momento puede haber una interferencia en la comunicación y bueno, perdemos comunicación, por tanto, estaríamos poniendo en riesgo la parte de protección y operación del sistema. Puede ser, digamos, una debilidad, como decía su compañero, el tema de las interferencias. ¿Alguna otra opinión? Emilio Romero. Edson Carlos Ferreira. Bien. En este sistema de protección mediante relés electrónicos, donde se requiere buenas señales de comunicación, ¿habrá alguna debilidad, algún problema? Pues que nos quedamos con que es un sistema óptimo y es el ideal. Las comunicaciones son muy sensibles. Las comunicaciones son muy sensibles. Algo está fallando, ¿no se escucha?
Bueno, podríamos pensar de que una desventaja sería justamente la debilidad con relación a los sistemas de comunicación. Si falla la comunicación, tenemos problemas. Actualmente, otro riesgo que se ve, hay muchos ingenieros, colegas, que todavía defienden a los relés electromecánicos. Yo debo ser también uno de ellos. Justamente porque un relé electromecánico, si bien es antiguo, es electromecánico, no tiene memoria, etcétera, pero como que es algo muy confiable desde el punto de vista de la seguridad. Estos relés electrónicos pueden colgarse, entre comillas, ¿no? Cuando falla, por ejemplo, un computador, decimos, se colgó el computador, hay que reinicializar. Aquí pasa lo mismo. Con algún pico, con algún transiente, el relé puede quedar colgado. Entonces ya no está observando, ¿no? Está con problemas. De ahí que la normativa recomienda que se ponga otro relé redundante con este. Dos relés viendo lo mismo. Entonces, de ese modo se garantiza, si es que hay un relé defectuoso, el otro tomaría acción. Podría darse el caso de que ambos relés fallen, pero es muy poco probable, digamos, ¿no? Luego, también en las últimas charlas que hemos participado sobre protecciones, hay quienes indican de que hay otro riesgo mayor con este tipo de sistemas, ya que están, digamos, expuestos a los hackers que pueden ingresar de alguna manera al sistema y causar problema, ¿no? Si un hacker se mete, digamos, al sistema, podría abrir, cerrar interruptores, jugar con ellos, ¿no? Entonces, también se ve como riesgo aquello. Entonces, lo moderno a veces trae problemas. Sin embargo, tiene bastantes bondades. Si hacemos una instalación redundante, podríamos minimizar esos efectos. De todas maneras, se recomienda, las últimas charlas ya recomiendan que los relés no sean de la misma familia, por ejemplo, si son redundantes. Uno sea ABB y el redundante sea, por ejemplo, Siemens. Entonces, es poco probable que ambos de la misma marca tengan fallas similares, ¿no? Entonces, mejor si ponemos de diferentes marcas, así vamos a garantizar de que no es problema del equipo. Y es más, otros dicen, sería bueno que el redundante sea un relé electromecánico, ¿no? Entonces, hay diferentes tendencias con relación a la seguridad de estos sistemas de protección. Ya un poco viendo el panorama de un esquema de protección, en estas instalaciones se tienen diferentes niveles de operación, de administración del sistema. Y generalmente en estos niveles se tiene que pensar también en implementar una serie de enclavamientos de tipo mecánico, especialmente en los seccionadores, por ejemplo. Es muy común encontrar seccionadores con gavetas, con candados, para poder evitar que se haga una operación indebida de estos elementos. Ustedes saben que los seccionadores no pueden ser abiertos, operados bajo carga. Entonces, una forma de asegurarse es poner un candado a la parte móvil, a la parte mecánica de nuestro seccionador. Ese es un enclavamiento tipo mecánico, una chaveta, un candado, algún seguro que haga que esto no sea operable fácilmente, sino con
consentimiento y con conocimiento de alguien. Entonces ahí está en el nivel 1, digamos, al pie del equipo, en el campo, esos elementos de maniobra, de apertura. Si hacemos un pequeño cableado ya hacia un centro de control, en la misma subestación tenemos una edificación, una sala donde está el operador de la subestación o el técnico que está haciendo trabajos en la subestación, desde donde puede también tomar mando de los equipos. Allá tenemos instalados estos relés y desde aquí podemos obrar sobre los equipos de patio. Podemos abrir, cerrar interruptores a través de señales provenientes de la sala de control. Ese sería un nivel 2, ¿no? Desde los elementos de protección, desde los relés. Noten entonces que para hacer este trabajo hay que hacer una transferencia de señal. Si uno quiere operar en la misma subestación, hay una llave conmutadora que se llama local remoto. Debo poner eso en el local para poder operar el equipo localmente. Si yo voy a operar este mismo equipo desde otro lugar, desde el nivel 2, por ejemplo, debo poner la llave en remoto. Luego voy a la sala y en la sala voy a tener mi llave conmutadora local remoto. Pongo en local y podré operar desde este punto, desde el nivel 2, la propia subestación. Para evitar que haya en estos niveles problemas también de mandos indebidos, ya se implementan enclavamientos eléctricos, que es mucho más fiable. La señal eléctrica no debe llegar al circuito de apertura, por ejemplo, de un seccionador motorizado, si es que no se cumplen ciertas condiciones. Y esas condiciones van a ser hechas a través de enclavamientos eléctricos, muy comunes. Un nivel 3, diríamos, ya es un poco más avanzado, donde ya tenemos un centro más completo de control, donde tenemos los famosos HMI, es la interfase hombre-máquina, donde podemos tener mayor conocimiento, mayor información ya centralizada de la subestación. Ya no tenemos los mandos a partir de cada relé. Cada relé está ligado a un equipo, sino tenemos un equipo único que está centralizando la información de todos los relés. Entonces es un centro más completo. Para que yo pueda operar la subestación desde este centro, debo poner las llaves local remota del nivel 2 a remota. Entonces, de ese modo, voy a garantizar de que todas las señales voy a poder hacer desde mi centro de control. En este nivel, ya los enclavamientos son de tipo lógico. Como estamos haciendo ya control mediante un software, el software tiene que estar diseñado de tal suerte que las señales se den siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Para eso debo tener la información de todos los relés donde tenemos señales de campo, de los interruptores, de los seccionadores, de los equipos que están en la subestación, cuyas señales vía relé llegará a mi centro de control, a mi unidad central. Sin embargo, actualmente se ha llegado más allá, ¿no? Tenemos un centro de control ya en un lugar más cómodo, no es una subestación, es en un lugar estratégico, digamos,
En el caso de Cochabamba, el centro de control está en Elfec mismo, desde donde pueden controlar todas las subestaciones ligadas al sistema Elfec. Subestaciones que están, por ejemplo, en Arocagua, aquí en la zona de la Quintanilla, hay subestaciones en Quillacollo, hay subestaciones en la zona de yacimientos, hay subestaciones en el trópico. Todas esas subestaciones son telecomandadas vía sistema SCADA desde la unidad central, Cochabamba. Ahí tenemos un cuarto nivel ya de mando. Ahí el operador solamente está frente a unos monitores, puede tener un mímico al frente y a través de los monitores de su teclado puede operar todas las subestaciones. Desde un computador puede abrir o cerrar algunas llaves, algunos interruptores o seccionadores, puede cambiar el estado, puede subir, bajar tabs, depende cómo está instalado la parte de automatismo en la subestación. En este nivel también se requieren enclavamientos lógicos, ¿no? En muchas instalaciones incluso es redundante, se tiene enclavamiento eléctrico y también se tiene enclavamiento lógico. Es así como funciona un sistema de potencia. Realmente es un circuito bastante completo, requiere de varios procesos, requiere de varios niveles, ya dependiendo del grado de automatismo que uno quiera dar a las instalaciones. La tendencia actual es de tener un telemando. Y lo bueno de esto es de que, como están interconectadas las subestaciones, si habría un problema en el centro de control, un conflicto social, por ejemplo, que no permita que el operador ingrese a la sala de control, sería bastante riesgoso. Entonces, como están interconectados, el operador puede trasladarse a una de las subestaciones, a cualquier subestación, y desde ahí puede tomar el mando del sistema. Entonces, esas son las bondades de un circuito de protección en base a relés electrónicos multifunción. Uno puede tomar el mando desde cualquier subestación, ya que están todos interconectados. Bastará llevarse una laptop donde están los unifilares y desde ahí hacer el mando del sistema. Igual pues el monitoreo, el ingeniero de operaciones puede tener las señales de apertura, cierre de un interruptor en su celular, ¿no? Y ver más o menos cuál es el estado de los eventos que se tienen en el sistema. Hay bastante información disponible como para hacer estudios, trabajos, planificación principalmente. Bueno, antes de entrar a los ajustes de los relés, quisiera por favor escuchar sus comentarios, sus consultas. Cristian Rodrigo Sarabia. Técnicamente se puede incluso operar una subestación desde un celular. El celular está cargada algunas funciones de la subestación y podemos operar. El problema sería tal vez si el operador pierde su celular. El que encuentre va a empezar a curiosear, digamos, hasta puede activar unas cosas. Entonces hay ese tipo de riesgos. De todas maneras, hay claves, hay algún password que había que utilizar, pero no hay que olvidarse que los hackers están siempre varios pasos por delante, ¿no?
Entonces hay que cuidarse de ellos. Esa sería una debilidad de un sistema altamente modernizada, sofisticada, pero también es vulnerable. Hemos visto, hemos escuchado noticias de que los hackers incluso han entrado al Pentágono sin ningún problema. Han entrado a entidades de gobierno, han hackeado varias cosas. ¿Y por qué no, digamos, podrían entrar a un sistema de control, de un sistema eléctrico? Entonces, son riesgos que están latentes, pero el sistema también tiene sus niveles de seguridad, ¿no? No es tan sencillo de poder ingresar. El protocolo de comunicación tiene varios niveles de seguridad que evita que haya ese tipo de problemas. Ya, Ricardo dice que no ha entendido muy bien de los enclavamientos. Vayamos un poco atrás. Un enclavamiento es una seguridad que se tiene para evitar cualquier evento indeseado. ¿No es cierto? Si uno quiere evitar, por ejemplo, que alguien abra la puerta de un lugar riesgoso, entonces había que ponerle un seguro, un enclavamiento, ¿no? Un candado. Entonces el que abra esa puerta tiene que saber que hay un riesgo. Y si abre, tiene que ser con los cuidados necesarios. Ese sería un enclavamiento mecánico. ¿Cuál sería un sistema de enclavamiento eléctrico? En un ascensor, por ejemplo, si entramos al ascensor y pulsamos un botón para que suba a un cierto piso, para que el motor funcione y suba el ascensor, tiene que cumplirse ciertos condicionantes. Uno, que la puerta esté cerrada. Si la puerta está abierta, por mucho que pulse el botón de arrancar, el motor no arranca, porque el circuito está abierto. El circuito de mando está abierto. Se va a cerrar el circuito de mando siempre y cuando la puerta esté cerrada, por ejemplo, ¿no? O también puede haber otro enclavamiento para el mismo motor, por ejemplo, ligado al peso. Un ascensor tiene capacidad para 4 personas, pongámosle 200 kilos, algo así. Si ponemos más personas, 300 kilos, por ejemplo, el motor no va a arrancar. La puerta está cerrada, el botón de arrancar está pulsado y no arranca el motor. ¿Qué pasó? Hay un sobrepeso. Ese es un enclavamiento también eléctrico. Alguien tiene que bajar del ascensor, recién va a arrancar. Y así hay una serie de enclavamientos. En el caso, por ejemplo, de la subestación, el circuito de abrir, cerrar un seccionador tiene que pasar por un enclavamiento eléctrico relacionado con el estado del interruptor. Si el interruptor está abierto, entonces hay un impedimento para que se pueda, si el interruptor está abierto, entonces están dadas las condiciones para que se pueda abrir el seccionador. Con interruptor abierto, son condiciones básicas. Por mucho que uno pulse abrir el seccionador, no se podría dar ese hecho porque el seccionador no puede abrir bajo carga. Ese es un enclavamiento eléctrico. No sé en la casa ustedes cómo podrían implementar un enclavamiento eléctrico para hacer un ejemplo más práctico, digamos, ¿no? Luego los enclavamientos lógicos.
Eso ya es programa, ¿no? Entonces, para que se abra la puerta, por ejemplo, yo tengo que tener señales de diferentes lugares, de diferentes estados, que en el programa yo pueda definir si están dadas las condiciones o no para tomar acción. No necesito una señal eléctrica, solamente necesito un estado. La puerta está abierta, sí, entonces es posible que pueda arrancar el motor del ascensor. ¿Hay sobrepeso? No, entonces es posible que pueda arrancar el motor. ¿Están las luces encendidas? Sí. Entonces hay condicionantes de tipo lógico, programa, que nos permite hacer lo mismo que un enclavamiento eléctrico. Estos enclavamientos son muy importantes, ya que siempre está latente el riesgo. Al final, quien toma acción de estos son los seres humanos, el operador. El operador puede estar distraído, puede estar cansado, con cierta fatiga, preocupado. Entonces, a fin de evitar cualquier acción no deseada, están los enclavamientos, ¿no? Si no podríamos hacer cualquier acción, hay que estar con los 5 sentidos para no equivocarse. Y eso es poco probable, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de hechos indeseables, es que se debe dotar a los esquemas de protección de una serie de enclavamientos. No está de más ser redundantes, poner enclavamiento eléctrico y también enclavamiento lógico. De ese modo podemos estar tranquilos de que nuestro sistema va a operar de manera confiable. ¿Alguna otra consulta? Pueden escribir también si es que tienen miedo que les escuche. Bien, entonces continuando. En los relés de sobrecorriente vamos a hacer, decíamos ya, 2 ajustes. Uno es el tap y otro es el tiempo. Hablemos primero del ajuste del tap. Básicamente podemos diferenciar 2 conceptos. Uno que tiene que ver con un ajuste de tipo porcentual. Algunos relés tienen este tipo de ajuste, un valor relativo. Y otros relés que tienen un ajuste directo, es decir, van al parámetro mismo, es decir, al valor de la corriente. Si hablamos de un valor porcentual, ustedes ya saben, hemos definido en algún momento, voy a sacar mi lápiz, la relación del CT. Dato importante, cuando hablamos de CTs, hemos dicho, la relación de CTs es la relación de la corriente primaria a la corriente secundaria. Dato importante. Entonces, esta relación de CT va a ser una característica del CT. Pero nosotros tenemos que ajustar el relé de acuerdo a las características del sistema. ¿Sabes cuando hablamos del TAP? ¿No? El TAP, como decíamos, es un punto intermedio del devanado. En una bobina, vamos a ver que esta bobina que es de un relé tiene diferentes taps, ¿no? Yo tengo que poder con un cursor elegir alguno de estos taps. Y esta elección depende de las características del sistema.
Entonces estamos viendo aquí el TAP en valor relativo. ¿Qué porcentaje de la corriente nominal estoy agarrando para ajustar mi relé? Por ejemplo, si tenemos un relé cuya corriente nominal secundaria es de 5 amperios, que es normal en todos los relés, y el ajuste está en 0,5, significa que es el 50% de la corriente. Si es 5, va a ser 2,5 amperios. Si viene con este dato, 0,5, quiere decir que es un ajuste porcentual, ¿no? En valor numérico podemos decir que es el 0,5 de la corriente nominal del secundario. No olviden que el CT es otro devanado, ¿no? Otro transformador. Transforma de corrientes del orden de los kiloamperios a señales muy conocidos como 5 amperios, 1 amperio, 2,5 amperios, depende. Muy común, 5 amperios. En este caso estamos eligiendo un CT de X, en este caso 600 amperios a 5. Noten entonces que la relación de CT es 600 a 5, es decir, 120. Si estamos poniendo el ajuste a 0,5, entonces en el lado primario no va a circular 600, sino va a tener que circular 300 amperios, la mitad, ¿no? En algunos relés viene con este tipo de requerimiento. El ajuste es en vez relativos, porcentual. Otros relés vienen ya con un ajuste directo, es decir, ese valor refiere al valor de la corriente. Entonces, directamente el ajuste del TAP va a ser el valor de la corriente, ¿no? Si sabemos que tenemos varias corrientes, desde 5, menor a 5, puede haber un valor más pequeño, alguna de estas corrientes va a ser compatible con nuestro sistema. Entonces estamos viendo que la corriente primaria, esta corriente primaria más allá, va a ser igual a la relación del CT por la corriente secundaria. Y la corriente secundaria justamente es el TAP. Entonces esta relación es bastante importante y vale la pena tomar en cuenta y analizar. En este caso, la relación directamente será la corriente. Ya no es en valor relativo, sino en valor absoluto. El TAP 3. Ese es un ajuste directo. En el modelo podemos tener, por ejemplo, un CT, esta vez 200 a 5. Por tanto, la relación de transformación es 40. Y si ponemos en el TAP 3, entonces la corriente en el lado primario va a tener que ser 120 amperios y no 200. Estamos poniendo en el TAP 3, ¿no? Entonces aquí tengo TAP por relación de CT, que es este, TAP, relación de CT, igual a la corriente en el lado primario, en este caso 210 amperios. Esos son los dos conceptos de ajuste que vamos a utilizar para el TAP. Sabía que conocer más o menos cuál es el mecanismo de ajuste de cada relé. Puede que tenga este mecanismo que es porcentual, valor relativo, o este otro que es un ajuste en valor absoluto. ¿Qué estamos haciendo luego? Cuando hacemos el ajuste a través del TAP, tenemos que pensar de que
el relé tiene un tiempo de respuesta igual a 0, es decir, instantáneo. Pero decíamos en una de las clases también de que este tiempo 0 instantáneo tiene que ser ajustado a un valor, a un pequeño tiempo, entre 5 a 50 milisegundos, tomando en cuenta que en las operaciones existen transitorios que pueden ser mayores a la corriente nominal. Y no se trata de una falla, sino de un transitorio. El relé no debe operar, tiene que ver ese transitorio como algo normal. Por tanto, hay que darle un tiempo pequeño como para que pueda superar ese transitorio. Eso depende de la tecnología del relé. Posiblemente los relés electrónicos ya había que darles un tiempo de 5 miliamperios, son muy veloces, digamos, ¿no? En el caso de los relés electromecánicos, hay piezas mecánicas, hay una inercia que posiblemente responda recién con unos 50 milisegundos. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? El relé instantáneo tiene que ser entre comillas, si vale el término. Y el otro elemento de ajuste, después del tap, sería el dial, o el multiplicador de tiempo. Hemos visto de alguna manera esto, y decíamos que son familia de curvas ligadas a un determinado relé. La pendiente de estas curvas depende si el relé es inverso, muy inverso o extremadamente inverso. Son diferentes pendientes. Hay que combinarlas para que tengamos una operación de acuerdo a una cierta secuencia, ¿no? Una cierta coordinación. Entonces, ajustar el dial, el tap, nada más consiste en elegir una de estas curvas, ¿no? Cada curva tiene diferente tiempo de respuesta, tiempo de operación. Entonces, al poner el dial en un cierto valor, estamos eligiendo una de estas curvas. ¿Ya? Y vamos a ver seguramente que en cada caso vamos a tener diferentes tiempos de respuesta. Este eje horizontal es el eje del multiplicador de corriente. El eje vertical es el de los tiempos. Yo puedo tener un valor aquí, un multiplicador M de cierto valor. Noten que para ese valor, en la curva 1, habrá un tiempo de respuesta. Llamemos también T1. Para el mismo multiplicador M, pero con otro ajuste de tiempo, la curva 2, por ejemplo, tendremos un tiempo diferente, mayor, ¿no? Y otro relé que está viendo la misma corriente, pero ajustado en otra curva, la curva 3, por ejemplo, operará en un tiempo mayor, tiempo 3. Entonces, si ponemos 3 relés viendo a una falla, los relés tienen que ser ajustados en diferentes tiempos, con diferentes diales, ¿no? Y así vamos a operar en forma lógica, en forma coordinada. Si la falla está en un punto tal que tiene que operar los relés, todos ven la falla, todos empiezan a tomar acción, pero el que abre primero sería aquel que está con el dial 1, el más cercano. Si por un motivo este relé no logra abrir, entonces milisegundos más tarde tendrá que abrir el relé que tiene el ajuste de tiempo 2, el dial 2.
Es de esperar que a este nivel ya se abra, ya se disipe el evento. Y si no, todavía tenemos el respaldo milisegundos más tarde de un relé que está ajustado en el dial 3, cuyo tiempo de respuesta va a ser milisegundos más tarde. Noten que el comportamiento está ligado a una de las curvas. Entonces, en eso consiste elegir el dial. La pregunta sería, ¿qué dial pongo? Eso depende del estudio que vamos a tener de cortocircuitos, de mi lógica de funcionamiento, de mi filosofía de protección. De tal suerte que yo organice de qué manera van a abrirse los elementos para poder liberar o aislar una falla. Entonces, es fácil poner el dial, es fácil poner el tap. Lo que no es fácil es saber a qué lugar, a qué punto debo poner estos ajustes. Bien, estas curvas que hemos visto hace poco son curvas que están ligadas a características constructivas de los propios relés. Estas curvas. Cada relé electromecánico tiene que venir con su hojita, donde están todas las curvas de respuesta de este relé. Si compramos otro relé con un tiempo de respuesta muy inverso, tendrá su propia hoja. Y así cada uno tiene su hoja. Puedo tener aquí el modelo, la serie, y en el catálogo ver cuál es la hoja de respuestas de ese relé. Estas curvas de respuesta han sido normalizadas, han sido estandarizadas en base al comportamiento de los relés electromecánicos. Por ejemplo, hay las famosas curvas IS. Muchos relés responden a estas curvas IS. Hay otros relés muy comunes también que responden a esta otra curva, la curva IAC. Los relés de General Electric responden a las curvas IAC. Otros relés que tienen tecnología diferente, cuyas curvas de respuesta son de acuerdo a la norma de la IEEE. Entonces, noten que estas curvas ya están normadas en base a los relés electromecánicos. Y los relés electrónicos lo que hacen es emular estas curvas mediante tablas internas, mediante iteraciones, porque no hay una ecuación, no hay una ecuación que me permita poner matemáticamente estas curvas. Yo tengo que elegir, ¿no? La ventaja de los relés electrónicos es de que tiene almacenado una cantidad de datos que nos permite graficar cualquier tipo de curva. Basta que uno seleccione, parametrice el relé y va a responder a una de estas curvas, ¿no? A diferencia de un relé electromecánico que tiene que ir ligado a su cuadro, a su gráfico, ¿no? Si yo quiero otro comportamiento con una pendiente mayor, una curva extremadamente inversa, por ejemplo, debo cambiar el relé. No me queda otro. Otro relé que responda a esta curva. En el caso del relé electrónico, nada más que hay que elegir en su formulario la curva que deseo utilizar. Entonces ahí tenemos toda la familia de curvas. Veamos entonces unas ventajas de los relés digitales en relación a las curvas es que, primero, es posible ajustar las pendientes. Basta parametrizar el relé. También podemos incorporar una curva propia.
¿no? Imagínense que no responde mi respuesta, mi sistema a una curva como esta, que está normada. Otra curva que también está normada tiene esta forma. Necesito un tiempo de respuesta combinada, por ejemplo, que sea así, y luego pase a partir de cierto valor a este otro dato. Esta curva, por ejemplo, lo puedo parametrizar, puedo introducir en mi cel electrónico y tener ya como un estándar en la base. He generado una curva de respuesta propia, acorde a mi sistema, a mi requerimiento particular. Una curva que es ajena a las curvas estandarizadas, normalizadas, ¿no? Eso permite el relé electrónico. Entonces podemos armar una curva de acuerdo a las necesidades particulares de cada instalación, ¿no? Y es importante indicar que el relé electrónico lo que hace es emular las curvas normalizadas de actuación de los relés electromecánicos. Hace lo mismo que un relé electromecánico, pero de otro modo. Entonces, de ahí la importancia de entender el principio de funcionamiento de los relés. Y qué mejor si es que entendemos el principio de funcionamiento de un relé electromecánico. A partir de ahí vamos a ver que los relés electrónicos hacen lo mismo, pero de otra manera, de manera más rápida, y además almacena información, que son las bondades que hemos visto ya. Esto vamos a ver en otro momento. Quisiéramos, entre tanto, tener consultas. Es importante resaltar que en un relé electrónico están cargadas estos parámetros. Noten, por ejemplo, que un relé puede responder a las curvas ISE, a las curvas IEEE o a la curva I2T, curvas normalizadas, curvas estandarizadas. Para eso tiene al interior una serie de parámetros, ¿no? Entonces, si en la ventana, en el formulario, yo elijo una curva ISE del menú de curvas que tiene y elijo además que responda a un tiempo inverso, entonces el relé le va a asignar estas constantes. K04, alfa, L, beta, para calcular el tiempo. A ese mismo relé del menú yo puedo escoger una curva normalizada según IEEE. También tengo en estas curvas normalizadas, alguna de estas que son moderadas, muy moderadas, etc. Vamos a buscar, por ejemplo, la extremadamente inversa. En ese caso, el relé le va a asignar otras constantes, K, alfa, L, beta. De ese modo, este relé puede responder a cualquier curva normalizada de la IEEE, la ISE o la I2T. Entonces, al interior en el algoritmo, tiene esta fórmula, donde hay que reemplazar en función al tipo de curva que estoy usando las constantes. Esto vamos a ver con un ejemplo, es bastante práctico. Y también podríamos comparar este resultado con una curva estándar del tipo que ya hemos visto, ¿no? Había que buscar un relé, tengamos estas curvas, y para un cierto multiplicador, vía gráfica, tenemos un tiempo T3.
ese mismo tiempo teníamos que obtener si es que aplicamos nuestra formulita que está en el zelé electrónico. Luego vamos a ver esta otra familia de curvas que son de la norma IAC. Noten que tienen otras constantes, tienen otra fórmula. Los zelés General Electric se exponen a este tipo de curvas IAC. Noten que los parámetros A, B, C, D, E y el multiplicador M depende, ¿no?, de qué curva elija del menú. Tengo inversa corta, inversa larga, inversa, muy inversa y extremadamente inversa. Estas son las curvas de los relés electromecánicos. Curva inversa, muy inversa, noten la pendiente, y extremadamente inversa. Noten las pendientes, son diferentes pendientes, son diferentes tiempos de respuesta. Si yo quisiera instalar relés electromecánicos, tendría que tener tres relés con diferentes tiempos de respuesta. En el electrónico, hasta un relé electrónico, yo del menú puedo escoger cualquier familia de curvas. Entonces, si escogemos la curva inversa de estas constantes A, B, C, D, E, debo reemplazar en esta fórmula y seguro que voy a tener el tipo de respuesta. También puedo verificar en esta curva, ¿no?, inversa. Tendré que usar esta. Muy inversa, esta otra. Para un cierto multiplicador con un cierto dial hay un tiempo. Aquí, para muy inversa, reemplazando estos datos y poniendo el dial, voy a tener el tiempo. Entonces, es bastante práctico. Lo importante aquí es comparar ambos resultados, ¿no? El relé electromecánico tiene que darme el mismo tiempo de respuesta que un relé electrónico. De diferente modo, sí. Uno muy manual, muy mecánico, y otro mediante cálculo, mediante algoritmo. Bien, entonces, hablando ya del dial un poquito más con detalle, hemos indicado de que este es una elección de la curva de respuesta y tiene que ver más que todo con la coordinación de la protección. Hemos dicho que un sistema de protección debe ser selectivo y la selectividad tiene que ver con operar el elemento de protección más próximo a una falla. Debe operar el elemento de protección que está vigilando la zona asignada. Eso es selectividad. Entonces, para hacer selectiva una protección, se tiene que hacer el ajuste del dial, es decir, el ajuste del tiempo. Como decíamos hace poco, en los relés electromecánicos hay una familia de curvas y cada familia tiene una etiqueta, ¿no? La curva 0,5 es la más cercana al eje horizontal y hay varias curvas, ¿no? La máxima sería la curva 10. Si graficamos en nuestro que hacíamos, aquí estamos con el multiplicador del tiempo, M, y aquí está el tiempo mismo. Entonces, hay varias familias de curvas. Es la curva 0,5, la curva 1, 2, 3, 4, 5 y la curva 10.
En otros relés posiblemente tengo otra notación. Este es el 5%, el 10, el 20, 30, 40, etcétera, hasta el 100%. ¿No? Son lo mismo, solamente con otra notación. Eso depende de los relés. Entonces el dial lo que hace es elegir una de estas curvas, ¿no? Ponemos en el dial 2 o su equivalente en el dial 20%. Entonces ese es el ajuste del dial. No tiene que haber confusión con el ajuste del tap. Ahí están las curvas. El 0,5 por aquí, que es un medio, y el 10 más arriba. Noten que para un cierto multiplicador, por ejemplo este valor, tenemos diferentes tiempos de respuesta en función a la elección del dial. Es una escala logarítmica. Lo importante de esto es que el multiplicador, que tiene que ver con la falla, es vista por todos los relés. En este caso hemos elegido el multiplicador 3, por ejemplo. 3. Y si buscamos el tiempo 10, la curva 10, el tiempo de respuesta va a ser 5.4 segundos. Para el mismo multiplicador 3, pero con la curva 1, el tiempo de respuesta va a ser, de acuerdo a que está anotado aquí, 0.54. ¿No? 0.4, 0.5, sí, por ahí más o menos. Y el mismo multiplicador, pero en la curva 5, que es esta, nos da un tiempo entre 2 y 3, 2.5, 2.7 más o menos, ¿no? Ahí, 2.7 segundos. Entonces, vale analizar estas curvas de respuesta que hemos visto son emulados por los relés electrónicos. Sin embargo, hay que analizar algunas zonas con relación al multiplicador. Por ejemplo, no todos inician en 0, inician en un valor. A partir de este valor recién hay curva. El límite puede que sea 1, ¿no? Pero para asegurar, los relés son diseñados para 1.5 M. Entonces, entre 1 y 1.5, en este rango, el relé electromecánico opera con un torque bastante pequeño y no garantiza eficiencia en la operación. La protección no es fiable en este rango. A partir de 1.5, el relé actúa, garantizando que el tiempo de actuación ocurre sobre la curva elegida. Entonces noten que los valores son significativos a partir de 1.5. ¿No? A partir de 1.5 para este lado, el relé va a actuar con seguridad. Cualquier tiempo de ajuste. En este interín no se garantiza. Puede operar, pero no es confiable. Y menos de 1, prácticamente el relé no opera, ¿no? El límite sería 1 hasta 1.5 de manera no fiable, pero a partir de 1.5 para adelante la operación es fiable. Es aquí una especie de inercia de los relés electromecánicos, ¿no?
El relé electrónico no tiene inercia, pero admite esta curva. Por tanto, tiene inercia, digamos, pero no físicamente como en el caso del relé, sino una inercia aceptada por el mismo relé electrónico. Eso es importante analizar, ¿no? Para tener una corriente significativa y pueda operar nuestro relé. No hay que olvidar que los relés tienen que operar con corrientes máximas y mínimas. Tiene que cuidar el sistema cuando tenga carga o cuando esté con carga ligera, como ocurre, por ejemplo, en horas de la madrugada, donde la carga es bastante ligera, y carga pesada en horarios de máxima demanda, entre las 19 y 22 horas más o menos. El relé tiene que actuar en ambos extremos. Para eso necesita estar seguro de que va a trabajar fuera de esta franja, ¿no? Va a trabajar por encima de 1.5. Entonces, puede haber una relación M, vamos a ver un ejercicio concreto, puede haber una relación M menor a 1.5. En ese caso no va a operar en relé. ¿Qué había que hacer? Cambiar el CT. Cambiando el CT, podemos hacer de que la operación ya esté en la zona fiable, en la zona segura de operación. Siempre hay soluciones. Bien, quedaremos aquí. Necesitamos hacer unos ejercicios para poder consolidar estos conceptos y vamos a ver la siguiente clase. A ver, entre tanto, por favor, quisiera escuchar sus consultas, sus comentarios y estar seguros de que me están siguiendo. Para estos ejercicios que vamos a hacer para la siguiente clase de ingeniero, vamos a necesitar las curvas que nos acaba de mencionar. Sí, les voy a compartir algunas curvas para que puedan corroborar, ¿no? Pero sin embargo vamos a hacer en la pantalla también estos ejercicios. Lo importante es tener la vivencia, la lógica del ajuste, ¿no? Porque las curvas van a variar permanentemente en función a cada relé y a cada requerimiento. Lo importante es hallar el concepto y ver la lógica de ajuste. ¿Alguna otra consulta? Nicolás Vargas. No, Inge, se ha entendido muy bien. Muy bien. Mauricio Bazán o Mauricio Velasco, cualquiera de los Mauricios. A ver, algún comentario. Se ha entendido bien, Inge. Perfecto. Espero que esto se consolide con un ejercicio que vamos a hacer. Y van a ver que es muy fácil ajustar el relé. Lo difícil es saber en qué punto voy a ajustar, ¿no? Entonces, ese punto es resultado de una serie de análisis previo, de estudios, cálculos que vamos a tener que hacer. Yo les recomendaría que estén un poco revisando su cuaderno de cálculo de corrientes de cortocircuito, ¿no? En simulación creo que han hecho alguna cosa por ahí. Vamos a requerir de aquello para poder hallar las corrientes en las barras y a partir de ahí podemos calcular las corrientes en diferentes puntos de una instalación, ¿no? Podemos tener la corriente de barra en una línea y podemos calcular la corriente de falla a X kilómetros de la barra, por ejemplo, que es importante para hacer un ajuste de un relé de distancia. Entonces, esos cálculos tienen que estar bastante repasados, ¿no? Vamos a tener que hacer algunos cálculos en valores por unidad, vamos a hallar corriente base, aplicando tensión y potencia base. Entonces, por favor, vayan repasando los detallitos.